Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio. Vamos a comenzar este seminario de modelización cooperativa y dinámica de sistemas multifísicos con Consul Multiphysics y MATLAB. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, pues, cómo trabajar con estos dos software de forma que podemos utilizar los modelos de resolución por elementos finitos en Consul Multiphysics dentro de una programación MATLAB más general, en general. Bien. Esta es la agenda en la que he dividido el seminario. En primer lugar, vamos a ver una corta y pequeña introducción a Consul Multiphysics 4.4. Pues supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero hay otras personas que todavía no están introducidos en él. Y después de esta breve introducción, pues entraremos específicamente en el modelado utilizando conjuntamente Consul Multiphysics y MATLAB, y veremos algunos ejemplos tutoriales que ya están realizados. Finalmente, habrá un breve turno de preguntas y respuestas. Bien, como introducción general, en primer lugar, cabe destacar pues, que tradicionalmente el modelado por elementos finitos se realizaba utilizando software, digamos, especializado en cada una de las diferentes ramas de la física o la ingeniería. Por ejemplo, hay software especializado en campo electromagnético, otro en mecánica estructural, otro en mecánica de fluidos, etc. Esta aproximación dejaba atrás una serie de problemas que conocemos como multifísica, del cual pues tenemos aquí un ejemplo típico. Imaginemos que queremos estudiar la caída de un rayo sobre un avión. Entonces, en este caso tendríamos que primero resolver un problema de corriente eléctrica para ya la distribución de densidad de corriente en cada punto del fuselaje del avión. Sabemos que esta corriente eléctrica va a generar un calor por efecto Joule y, por tanto, un calentamiento Joule cuyo resultado va a ser una distribución de temperatura. Y para calcular esta distribución de temperatura, pues tenemos que utilizar pues, las ecuaciones de conducción de temperatura en el material y las ecuaciones de generación de calor por efecto Joule. Estas ecuaciones de calor hay que acoplarlas con las ecuaciones eléctricas, o sea, las ecuaciones de Maxwell y de conservación de la carga, que provienen de corriente eléctrica. Además, debido a los cambios de temperatura, pues habrá una modificación de las propiedades del material. O sea, serán materiales que dependen de la temperatura y se producirán esfuerzos térmicos y deformaciones, conociendo estos cambios de propiedades del material y estos esfuerzos y deformaciones, podremos saber, conociendo nuestro material del avión, si la estructura soporta la caída del rayo. Para calcular estos esfuerzos y deformaciones térmicas hay que acoplar también a las ecuaciones que ya tenemos de transferencia de calor y de corriente eléctrica, tenemos que acoplar las ecuaciones de deformaciones del sólido, que puede ser un sólido elástico o de otro tipo. Y entonces en este caso tendríamos tres ecuaciones diferentes, de ramas de la física y la ingeniería diferentes, acopladas fuertemente para poder estudiar este problema. Este entonces es un típico ejemplo de problema multifísica. Y es en lo que Consul Multiphysics está especializado, además de que pueda resolver problemas de una sola física. Puede acoplar todo este tipo de fenómenos y además también tenemos la posibilidad de acoplar las ecuaciones clásicas con nuestras propias ecuaciones definidas por el usuario en caso de que no correspondan exactamente con ninguna de las ecuaciones clásicas de la física y de la ingeniería. Ahora mismo, Consul Multiphysics, el líder mundial de simulaciones multifísicas, tienen las oficinas centrales en Massachusetts y en Estocolmo, y los distribuidores para España y Portugal es Alliance Software Certificado, que es la empresa organizadora de estos seminarios. Bien, dentro de Consul Multiphysics podemos realizar simulaciones de tipo mecánico, de fluidos, de tipo eléctrico, de electromagnetismo y de tipo químico. Y podemos acoplar todas estas simulaciones en fenómenos acoplados, acoplando dos o más fenómenos físicos sin ningún tipo de limitación sobre el número de combinaciones que podemos producir o la forma en que podemos combinarlos. Además, también podemos trabajar con física sencilla, con una sola de estas disciplinas, pero con la ventaja de que, independientemente de cuál sea la física que utilicemos, el flujo de trabajo, la forma de resolver las ecuaciones es tiene el mismo esquema
independientemente de cuál sea la física que utilicen. Este es el entorno del escritorio de Console, donde aquí tenemos todas las herramientas para realizar las simulaciones. Y las simulaciones se realizan en el constructor de modelos, que es el Model Builder. El constructor de modelos almacena el árbol del modelo, que es una estructura en forma de nodos, y en esos nodos se especifica cuál es el diseño geométrico, sí, el CAD de nuestra simulación, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, qué física queremos resolver, el mallado que vamos a realizar, es el mallado, puesto que estamos utilizando el método por el método infinito, hay que mallar la geometría, qué tipo de resolución y los parámetros de los resolvedores que queremos utilizar, y finalmente visualizar y hacer operaciones y extraer información de los resultados del modelo, es decir, una vez que ya está calculado las soluciones. Es el postprocesado. Entonces tenemos ventanas ventanas gráficas para el modelo, para el postprocesado, para hacer los ajustes, etc. Esta es la estructura del software. Hay un paquete básico de Console Multiphysics, donde vienen pues todas las herramientas básicas, todas estas herramientas básicas que hemos visto para realizar las simulaciones, más un conjunto de ecuaciones físicas básicas, tanto de tipo de electromagnetismo, como de fluidos, como químicas, como mecánicas. Dependiendo del uso que vayamos a darle al software, podemos ir añadiendo diferentes módulos que lo que hacen es ampliar, por ejemplo, estos que son de color azul, lo que hacen es ampliar la física que viene con el paquete básico. Entonces tenemos módulos de tipo eléctrico, módulos de tipo mecánico, de tipo fluido y de tipo químico, que lo que hacen es añadir más ecuaciones para resolver más específicas para cada tipo de problema. Hay otro tipo de módulos que se pueden añadir que son multipropósitos, que lo que hacen es, en lugar de añadir física nueva, lo que hacen es añadir funcionalidades nuevas. Por ejemplo, tenemos el módulo de optimización, que lo que hace es añadir algoritmos de búsqueda para realizar cálculos de optimización. O otro módulo de librería de materiales, que amplía mucho la librería básica que viene con cosas multiples. Y finalmente hay otro tipo de módulos, que son estos que tienen aquí en color naranja, que son de módulos de interfaz, que lo que permiten es la comunicación del Console Multiphysics con otro software. Hay muchos de ellos que son los módulos, básicamente los módulos Leaf-Link. Hay muchos de ellos que lo que hacen es comunicar Console con software de modelado geométrico, por ejemplo como SolidWorks o AutoCAD, Inventor, SpaceClaim, etc. Hay un Leaf-Link para Excel y en el que nos vamos a centrar hoy es el Leaf-Link for MATLAB, que nos va a permitir utilizar los modelos de Console dentro de la programación MATLAB. Bien, para iniciarse hay muchos recursos, como cientos de historias de usuarios disponibles y artículos en publicaciones que tiene Console que están disponibles en su página web. Y como ejemplos de cálculos que se han realizado con Console, así que sean remarcables, pues se ha realizado el diseño de un dispositivo de audición implantable. Esta investigación la han hecho en Bélgica, es un implante coclear nuevo. También, por ejemplo, en Toyota han utilizado Console en un problema de optimización. Lo que han hecho es optimizar la forma, la topología de una placa enfriadora en los vehículos eléctricos de Toyota. En Ford también lo han utilizado, en este caso, para hacer una simulación de tipo químico, porque lo han simulado son baterías y un litio para los vehículos eléctricos. En este caso lo que querían era pues, conseguir que la batería diera suficiente potencia en la aceleración del vehículo, que es una de las cosas que en la que están intentando mejorar actualmente. Y finalmente, pues también comentar que la NASA ha utilizado Console para simular el calentamiento por microondas, este tipo es una simulación de tipo electromagnético, y también de calor, porque hay cambio de fase, para extraer agua de la superficie lunar. Desde esto que encontraron que había agua en la superficie. Bien, esta es la breve introducción al software Console Multiphysics, después lo veremos también en acción, en este caso comunicándose con MATLAB. Para la comunicación con MATLAB
tenemos el módulo LeafLink for MATLAB, que nos permite integrar console multiphysics con el software MATLAB. Con este módulo podemos extender nuestro modelado con la programación MATLAB, podemos evaluar datos y hacer preprocesado dentro del workspace, dentro de la aplicación MATLAB, podemos acceder a información de bajo nivel que normalmente no está disponible en el escritorio de console, pero que sí, por ejemplo, las matrices de las soluciones y todo ese tipo de cosas, que sí podemos acceder dentro de MATLAB, puesto que está preparado para trabajar con matrices. En este caso podemos, utilizando la funcionalidad de creación de aplicaciones MATLAB, podemos crear aplicaciones MATLAB que incorporen los modelos de console multiphysics. Ahora en la nueva versión de console multiphysics, la 5.0, también hay está el Application Builder, que nos permite también crear aplicaciones dentro del propio console, aplicaciones que se pueden llevar fuera de console. Y también podemos definir modelos y ajustarlos y hacer el setting utilizando con funciones MATLAB. Bien, esta interfaz es bidireccional entre MATLAB y console multiphysics, y además, es decir, que podemos escribir un programa MATLAB que utilice, que ajuste y resuelva nuestro modelo de console, y también podemos, dentro del escritorio de console, por otro lado, podemos llamar a funciones que están escritas en MATLAB. Las versiones soportadas son siempre las dos últimas versiones de MATLAB, están soportadas por el módulo LeafLink console. ¿Qué aplicaciones podemos obtener, podemos realizar con console y MATLAB? Pues podemos, por ejemplo, preprocesar datos para datos que vienen de otros sitios, utilizando MATLAB y introducirlos como datos de entrada en console, por ejemplo. Podemos extraer datos de la solución de console para después hacer un preprocesado, digamos, dentro de MATLAB o hacer una visualización personalizada en MATLAB. Podemos manipular los modelos desde la línea de comando o desde un script de MATLAB, que es un programa MATLAB, pues por ejemplo para parametrizar la geometría, la física, o meter este modelo dentro, por ejemplo, de un bucle de MATLAB. También podemos crear un GUI, una interfaz gráfica de MATLAB que utilice nuestro modelo console, etc. Y finalmente, pues utilizar funciones de MATLAB dentro de console. Este es un ejemplo de que podemos crear una interfaz de MATLAB que utiliza un modelo de console. Bueno, este es un GUI creado con MATLAB. Otra aplicación pues, que hemos mencionado es ejecutar un modelo de MATLAB en un bucle. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que está en la librería de modelos, que lo que hace es que cada cierto tiempo, para la resolución, homogeneiza la solución y vuelve a comenzar. Por ejemplo, este caso es una reacción, digamos que la reacción se para, se abre un agitador para homogeneizar y después continúa la reacción. Sería pues una aplicación que tendría que utilizar MATLAB con console. Este es otro ejemplo. Imaginemos que aquí hay un flujo en un canal muy largo y que hay un transporte de calor en ese convectivo, en ese flujo, y aquí lo que vamos a hacer es dividir ese canal muy largo en pequeños trocitos, de forma que resolvemos un trocito y ahora mapeamos la temperatura de salida en la entrada del siguiente trocito, y eso lo podemos meter dentro de un bucle de MATLAB, que lo que hace es resolver un trozo. Ese modelo está disponible en la librería, y si nos da tiempo lo veremos en último lugar porque tengo otros preparados. Entonces lo que hace es calcular, tiene una temperatura inicial que es un 0, calculamos el flujo de temperatura en el final del primer trozo y eso lo volvemos a poner, lo mapeamos a la entrada del segundo trozo, resolvemos, que en realidad es la misma geometría, y así lo dividimos en diferentes secciones, el problema. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo que si vamos a ver, aquí lo que queremos es calcular la distribución de temperatura en
en un recipiente, un termo de vacío, como el que utilizamos para llevar el café al campo, y lo que queremos es calcular la distribución de temperatura en nuestro recipiente. En este caso, pues tenemos que los materiales, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor con el entorno para convección natural, pues es una función complicada y la queremos utilizar como una función MATLAB externa. También la conductividad térmica de la capa de aluminio y de la espuma aislante que hay dentro, pues esa conductividad térmica es función de la temperatura y queremos utilizar esa función como una función MATLAB. Entonces, nos permite no solamente utilizar los modelos Consol en una programación MATLAB, sino que también dentro del escritorio de Consol podemos crear funciones de MATLAB. Bien, dentro de todo lo que contiene el módulo LeafLink para MATLAB, pues es todos los comandos API, que son la interfaz de programación de aplicación Consol, que nos permite pues modelar en la línea de comandos de MATLAB. Hay una serie de funciones adicionales que son las wrapper functions, que es un conjunto de funciones que nos permiten controlar cómo el servidor Consol, después veremos estas funciones cómo son y cómo funcionan, que no son, digamos, para cambiar el modelo, sino para ver cómo Consol resuelve y se ajusta el servidor de Consol que corre debajo de MATLAB. Dentro del escritorio de Consol nos permite también utilizar funciones de MATLAB externas y, bueno, pues viene con documentación y tutoriales, evidentemente. Bien, ¿cómo se utiliza Consol con MATLAB? Lo que hacemos cuando abrimos Consol con MATLAB es, se nos abre el escritorio de MATLAB y al mismo tiempo se nos abre un servidor de Consol, que es el Consol Server. Y se establece una comunicación entre el cliente de Consol, que en este caso es MATLAB, y el servidor de Consol que está oculto. Es decir, que no hace falta que tengamos abierto un escritorio de Consol para utilizar Consol con MATLAB. Entonces, es una estructura de cliente-servidor. ¿De acuerdo? Entonces, MATLAB sería el cliente y hay un servidor de Consol abierto. Los comandos que ejecutamos en MATLAB ajustan y modifican el objeto modelo que está almacenado en el servidor de Consol. Bien, ¿cómo funcionan las wrapper functions? Pues, por ejemplo, son cosas que dan salidas en MATLAB sobre el modelo que tenemos en este caso abierto. Entonces, aquí tenemos un modelo que en este caso es el objeto model, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí tenemos la función mphplot. Después veremos cómo funcionan en los ejemplos. mphplot lo que hace es, me abre una figura de MATLAB y me hace un plot del modelo. ¿Qué plot? Pues el modelo PG1, donde PG1 es el tag. Cada objeto dentro de Consol tiene un tag que nos sirve para referirnos a él. Pues entonces, la gráfica, hay una ventana gráfica en Consol que se llama PG1. Entonces, lo que hace es mostrarme esa gráfica en una figura de MATLAB. Hay otros, estas funciones se pueden llamar pidiéndole un valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es el valor de retorno en MATLAB? Por ejemplo, si tenemos un modelo, que ya tenemos la temperatura, una solución calculada de temperatura, y queremos saber la temperatura en un cierto valor de coordenadas. Pues eso se hace con la wrapper function que es mphInterp. En mphInterp tenemos que decirle model, que es una variable de MATLAB que me referencia al modelo con el que estamos trabajando, al objeto, T es la temperatura, cos son las coordenadas, porque voy a dar las coordenadas, y aquí le digo qué coordenadas quiero. Entonces, el resultado en la variable T pues sería la temperatura en estas coordenadas del modelo. ¿Vale? Bien, entonces, hay un conjunto de wrapper functions para comunicar MATLAB con Consol.
Aquí tenemos funciones de interfaz entre MATLAB y Console, por ejemplo, para cambiar directorio del modelo, para acceder a documentación, para cargar un modelo, para guardarlo, para conectar MATLAB con un seguidor, etc. Hay otro tipo de funciones que son geométricas. MPHGeom lo que hace es dibujar una geometría. La geometría es una figura MATLAB, etc. Hay funciones para la malla. MPHMesh, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. En una figura de MATLAB me ha representado la malla del modelo. Eso es lo que hace MPHMesh. O puedo pedirle cuáles son que me traiga la estadística de la malla. En este caso, por ejemplo, como ven aquí, hemos puesto MPH Mesh Stats del modelo y me ha salido pues la estadística del modelo. O sea, la distribución de calidad, la calidad mínima del elemento, la calidad media, el número de elementos, etcétera. Y este resultado es una variable MATLAB, yo lo puedo almacenar. En este caso está almacenado en Answer, que es la variable por defecto de MATLAB, y es un tipo de estructura, ¿de acuerdo? En cada uno de los campos de esta estructura pues tenemos las diferentes informaciones de la malla. Hay otras funciones para utilidades, por ejemplo, que nos devuelva el vector de soluciones con mphgetUtil, que me devuelva las coordenadas de una entidad geométrica, seleccionar con una caja entidades geométricas, etc. También hay funciones que son muy importantes para crear postprocesados. Por ejemplo, ya hemos visto, por ejemplo, aquí MPHInterval, que evalúa una cierta expresión en puntos arbitrarios. También tengo MPHEval, que evalúa expresiones en los puntos nodales de la malla. O para evaluar una variable global matricial, o una cantidad global, la que sea. O hallar el mínimo o el máximo de una expresión. Es decir, todo es para realizar funciones de postprocesado. Hay otras funciones para extraer información del modelo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ya brevemente eso. Y esto es muy importante. Los que estarían acostumbrados a utilizar Console, pues sabéis, ya lo he explicado, que la simulación se realiza construyendo un árbol de modelo. Entonces, dentro del constructor de modelo, tenemos almacenado nuestro árbol de modelo en la estructura de nodos. Y en MATLAB, pues esa estructura de nodos está en el objeto, en ese árbol de modelo, está en el objeto del modelo, que contiene el modelo completo en un listado. ¿Cómo es ese listado? Bueno, pues este es el ejemplo. Y así, esta es la filosofía básica que hay en el modelado de Console a través de MATLAB. Por ejemplo, en esta primera línea tenemos la creación del modelo. Aquí decimos model es igual a modelutil.createModel. Entonces, aquí estamos creando una variable model que va a representar nuestro modelo. Y con este modelutil estamos creando un modelo. Model.name, decimos busbar.mph. Pues aquí lo que hacemos es renombrar el modelo. Estamos cambiando la propiedad name del objeto model. ¿Eso cómo se hace? Con un punto. En model.name y después ponemos entre paréntesis pues la información que tengamos que pasar. Que en este caso es el nombre, que es busbar.mph. Por ejemplo, si queremos sabemos en nuestro modelo que ya está creado, queremos introducir un nodo de parámetros. Pues se sale con model.param.set y decimos el parámetro L es 9 centímetros. Los que conozcáis el modelo busbar, pues sabéis que L es la longitud de la barra colectora. Entonces creamos un parámetro L que es 9 centímetros dentro de nuestro modelo. Podemos crear una componente
es model node, y creamos un nodo que se llama comp1. Comp1, este es el tag. El tag, que es comp1, es lo que nos sirve para después referirnos a ese nodo concreto. ¿De acuerdo? Si queremos crear una geometría, pues sería model.geom.create, geom1, y aquí en este caso tenemos que introducir dos argumentos de entrada, que son geom1, que es el tag que hemos creado, que es la geometría con el tag geom1, y 3, porque es una geometría en tridimensión, etcétera. Y así es como vamos creando y ajustando, pues, las variables de nuestro modelo. Es decir, vamos, igual que iríamos haciendo, introduciendo nodos en nuestro árbol de modelo, pues en MATLAB, con estas líneas de comandos, podemos ir creando, también podemos ir construyendo nuestro modelo, es decir, el objeto modelo en el servidor de console. Muy bien. Entonces, es importante controlar los tags, es decir, que son las etiquetas que me dicen, las etiquetas que son los nombres que etiquetan cada nodo de nuestro modelo. Dentro del escritorio de console podemos decir que nos muestre el nombre y el tag de cada modelo. ¿Vale? También hay una instrucción que es model util, que es una utilidad de modelo que sirve pues, para crear un tag, para crear un nodo, para eliminarlo, para limpiarlo, etcétera, y más cosas. Bueno, y vamos con los ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo, este de aquí que es, podemos utilizar console, imaginemos que queremos calentar una placa. Una placa de cobre. Es esta de color naranja amarillito que tenéis ahí debajo, grande. Y la queremos calentar con una placa más pequeña de acero, que es esta azul que hay arriba, que tiene un punto. Pero resulta que esta placa de acero la vamos a ir moviendo cada cierto tiempo, la vamos a ir moviendo de una posición a otra sobre la placa de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, esta placa de acero pequeñita va a calentar a la placa de cobre de abajo, pero va a ir moviendo de una posición a otra. ¿No? Entonces, vamos a ir moviendo la posición de esta placa con un programa MATLAB. Bien. Y vamos a hacer las representaciones también en MATLAB y todas esas cosas. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es cómo iniciamos console con MATLAB. Voy a compartir mi escritorio. ¿Vale? Bien, supongo que ya lo ven. Y para compartir, yo tengo Mac, pero bueno, en Windows exactamente igual. Lo que hacemos es, abrimos el icono que dice console con MATLAB. Yo ya lo tengo abierto. Cuando le damos a abrir console con MATLAB, lo que hace es, me abre la ventana de MATLAB, me abre el escritorio de MATLAB, pero al mismo tiempo también abre un servidor de console. Y los conecta los dos. Como vemos aquí, ya tengo abierto MATLAB y me dice Starting the console multiphysics lib for MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces ya me ha abierto el escritorio de MATLAB y me ha abierto el servidor y lo ha conectado. La primera vez que abrimos el servidor de MATLAB, el servidor de console, la primera vez me pide un nombre de usuario y una contraseña. Eso solamente es la primera vez que lo abrimos. ¿De acuerdo? Una vez que ya introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, ya el servidor, cuando lo abramos otras veces, ya no nos lo va a pedir porque ya tenemos nuestro usuario y contraseña. Bueno, me voy a ir al escritorio de los ejemplos. Donde tenemos los modelos de ejemplos. Y aquí, pues, en primer lugar vamos a abrir, con console multiphysics, vamos a abrir el modelo que vamos a resolver. Que es este de aquí. Bien, yo puedo crear el modelo desde cero en MATLAB, o lo que muchas veces es más útil, puedo crear el modelo con el escritorio de MATLAB,
perdón, con el escritorio de console y después abrir este modelo en MATLAB y hacer los cambios y meterlo dentro de un bucle de forma conveniente, que es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro modelo. Tenemos una serie de parámetros que son parámetros geométricos y de la transferencia de calor con el entorno, la conductividad térmica, todas esas cosas. ¿Vale? Bien. Nuestra geometría es muy simple. Tenemos primero un bloque, el bloque de cobre. Después tenemos el bloque de acero que va a calentar al bloque de cobre que tenemos debajo. Y como este bloque va a ir cambiando de acero, va a ir cambiando de un sitio a otro, pues vamos a crear esas cuatro posibilidades en la misma geometría. En los materiales son muy sencillos. Tenemos acero para el bloque pequeñito de arriba y cobre para el bloque grande de abajo que se va a calentar. Y la física que tenemos también es muy sencilla. Lo que tenemos es una física de transferencia de calor en sólido, que es esto de aquí. Las condiciones de contorno, bueno, el valor inicial es temperatura ambiente, tenemos para el bloque de abajo, y una temperatura T sub 0 para el bloque de acero de arriba pequeñito, que va a ser una temperatura T sub 0 que son 500 Kelvin, que es mucho mayor, por eso va a calentar, por conducción, va a calentar al bloque de cobre de abajo. Y tenemos pues una transferencia de calor al entorno, supongamos que la parte de arriba está abierta al entorno, y que ahí también tenemos una pequeña capa resistiva en la interfaz entre el cobre y el acero. Creamos, pues digamos, la conductividad térmica de esa pequeña placa resistiva y su anchura. ¿Vale? Pues entonces la física es muy sencilla. Hacemos el mallado, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Y el estudio es un estudio temporal. Es decir, queremos saber cómo se va calentando la placa de cobre en función del tiempo, debido a que tenemos la placa de acero arriba calentando. Bien, en la física que tenemos en este momento solamente está calentando, bueno, ahora tenemos calentando las 4 placas. Esto lo cambiaremos después, cuando abramos este modelo en MATLAB, cambiaremos eso. Vamos a abrir desde el rango temporal, desde T sub 0 hasta T sub F, en pasos de T. T sub 0 vale 0, T sub F es 2 minutos, o sea, es de 0 hasta 2 minutos, en paso de 5 segundos, que es de T. ¿De acuerdo? Ahora, este T sub 0 lo vamos a ir cambiando en MATLAB. De forma que primero va a ir de 0 a 2 minutos, después de 2 minutos a 4 minutos, después de 4 minutos a 6 minutos y así, pero en cada periodo de 2 minutos vamos a ir cambiando la posición de la placa superior de acero. ¿Vale? Pero eso ya lo vamos a hacer dentro de MATLAB. Bueno, pues ya tenemos nuestro modelo ajustado. Y ahora vamos a abrir nuestro programa MATLAB, donde, que ven aquí, donde en primer lugar lo que hacemos es lo primero que vamos a hacer es, con mph load, vamos a cargar el modelo en MATLAB. Entonces vamos a evaluar esta selección. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En primer lugar, cargaremos nuestro modelo y lo almacenaremos en model. Y después aquí lo que tenemos es una variable que se llama, ya hemos cargado el modelo, tarda un poquito. Entonces vemos como aquí tenemos almacenado en una variable de tipo lógico, ¿vale? Una variable simbólica, model, nos representa nuestro modelo. Vemos que pone model client. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos cargado el modelo. La siguiente línea lo que hace es pues, crear una matriz que es donde tenemos el índice
2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4, si nos vamos a console, por ejemplo, lo podemos ver aquí. Dos es este dominio, que está a la verde. 3 será siguiente. 4 es este. Y 5 es este. Pero entonces hemos puesto 2, 3, 5, 4 porque queremos que se enciendan esos dominios en este orden. Primero el 2, después el 3, después el 5 y después el 4. Es decir, que los dominios van a ir rotando, la placa se va a ir moviendo en el sentido de la aguja del reloj. ¿De acuerdo? Entonces, los índices tienen que ser 2, 3, 5, 4. Y eso es lo que hemos puesto en esta matriz en MATLAB. Bien, aquí lo que hacemos es que damos la variable ht, que lo que hace es, digamos, como ponerlo en corto, model.physics ht. Es decir, que esta variable ht ya me llama directamente a ese nodo de física de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, ht aparece aquí abajo después. ht.selection.set. Esto se hace pues para acortar las expresiones, ¿no? Yo podría quitar este paso y decir, poner aquí en vez de ht.selection.set, podría poner model.physics, paréntesis, ht.selection.set. ¿De acuerdo? Entonces, es conveniente, para no poner expresiones muy grandes, hacer todas estas definiciones, digamos, estos handlers, que son manejadores. Se llaman manejadores en MATLAB. Bien, y ahora vamos a resolver nuestro modelo dentro de un bucle for n. Entonces, vamos a solucionar nuestro modelo 8 veces. Por eso ponemos for i de 1 hasta 8. ¿De acuerdo? Y en esas 8 veces, primero vamos a empezar en el dominio 2, 3, 5, 4 y después otra vez 2, 3, 5, 4. Es decir, que vamos a ir moviendo nuestro dominio de acero sobre la placa de cobre. Bien, aquí K es el dominio que vamos a activar, que es mod i 4. ¿De acuerdo? Si K es 0, para evitar que K sea 0, pues nos vamos al 4, que sería el siguiente. Bien, y aquí donde decimos ht selection set, aquí estamos seleccionando qué dominio queremos resolver, qué dominio de física queremos resolver. Por eso es model physics, que corresponde, si nos vamos aquí, a domain selection. Corresponde a esta parte de aquí. Y aquí estamos diciendo que coja en el principio solamente el 1 y el 2. O sea que al principio solamente vamos a tener activo, la física activa va a ser solamente el dominio 1 y 2. Eso va a ocurrir cuando i valga 1. ¿Qué ocurre cuando i valga 2? Pues tendremos activo el 1 y el 3. Después tenemos el 1 y el 5, y después el 1 y el 4, y después repetiremos. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente comando, que es este de aquí, lo que hace es poner el valor inicial, este t sub 0, en el dominio, pues el 2, el 3, el 5, el 4, el que toque. Por eso tenemos ht.pressure init2, como vemos aquí, bueno, lo que os comenté antes. Aquí tenemos initial values 2, ¿verdad? Que es el que pone t sub 0 en la placa de arriba. Bien, yo necesito para modificar este dominio 2 para que ahora sea pues el 3, aquí como aquí, ¿de acuerdo? Yo necesito el tag de este nodo initial values 2. Esto lo puedo ver, a ver dónde estaba. Aquí. Puedo decirle aquí que muestre el nombre y el tag. Entonces, como vemos aquí, en cada nodo me aparece su tag, su etiqueta, al lado. En este caso, la etiqueta es init2. Y ese es el que yo tengo que poner aquí, init2. La característica init2, que viene por selección, en la selección ponemos que set, ponemos el índice que toque, el 2, 3, 5 o 4. ¿De acuerdo? Y el siguiente punto, aquí lo que hacemos es model study std1, que es el tag std1 de estudio 1, como lo ven aquí. ¿De acuerdo?
pues lo que hacemos es ejecutarlo con run. Y entonces ejecutamos el modelo. ¿De acuerdo? Bien. Como tenemos el tiempo limitado, después, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si i es igual a 1 en la primera iteración, lo que hacemos es, pues aquí lo que hacemos es crear pues las gráficas. Entonces ponemos model result dataset y creamos dentro del conjunto de datos, o sea, en resultados dentro del conjunto de datos, voy a abrir console, sería aquí en resultados datasets, una vez que ya está ejecutado el modelo, aquí me aparece el conjunto de datos. Pues vamos a crear un cut point, o sea, un punto de corte en tridimensional, es decir, porque queremos saber cuánto vale la temperatura en un cierto punto. ¿De acuerdo? Y aquí creamos la variable tpt1. ¿De acuerdo? Bueno, todo lo que viene aquí desde igual zona es crear la gráfica que queremos después sacar. Una vez que creamos esa gráfica, la representamos por ejemplo, con mph-plot. mph-plot me abre una figura, bueno, en figura 1 me muestra el plot del modelo, el plot pc1 que es, hemos creado una gráfica de una dimensión para representar, digamos, la temperatura en este punto de corte que hemos hecho. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, lo que hacemos es representar la geometría pues, en cada 2 minutos, que es donde cambiamos la placa de sitio de una a otra, porque estamos activando cada 2 minutos. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que ha quedado claro la filosofía de cómo se utiliza y lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar el modelo. Vamos a dar a run. Tarda un poquito en cargar el modelo. Ahora cuando... Bien, aquí ha aparecido la primera iteración y ahora ha aparecido una primera gráfica, una primera figura. Aquí lo que vemos es la temperatura en función del tiempo. ¿De acuerdo? Ya vamos con la iteración 2. En la primera iteración, aquí vemos como ya se ha calentado la parte de abajo de cobre. Aquí ya hemos encendido el segundo dominio, como vemos en la gráfica. Bueno. Bien, esta línea verde que nos está apareciendo aquí es la temperatura de un punto en el centro del cuadrado de cobre. Por eso su oscilación es pequeña. Vemos que las coordenadas son 0,0 y 0,05 porque está en la parte de arriba del cobre. El 0,0 es el centro de la placa de cobre. Y ahora la roja y la verde es la temperatura en 2 esquinas de la placa de cobre. Entonces vemos como hay la fluctuación en la esquina, hay fluctuaciones con el tiempo porque le afecta cuando la placa de acero está más cerca de la esquina o no. ¿De acuerdo? En cambio la verde, como está en el centro, pues tiene muchas menos fluctuaciones. Bien, estas son figuras de MATLAB. Es decir, estamos utilizando mph-plot, ¿de acuerdo? Para representar directamente el MATLAB. Bien, ya hemos acabado las 8 iteraciones y vemos aquí cómo hemos activado lo que hemos hecho es mover la placa de un lugar a otro, activando los diferentes dominios dentro del bucle de MATLAB. ¿Vale? Bien, aquí lo puedo maximizar. Y estos serían los resultados. Bien, yo puedo después ya acceder a cualquier información que tenga en el modelo. Bien, este modelo que tenemos aquí abierto, fíjense que este modelo no ha cambiado. ¿De acuerdo? Porque lo que hemos hecho es abrir el modelo inicial que ha cargado MATLAB. Yo puedo abrir podemos abrir el modelo final que está almacenado en el servidor.
¿Cómo hacemos eso? Y esto es también importante. Eso lo hacemos aquí en File, en la parte de cliente-servidor. Yo puedo conectar esta sesión de console, de este escritorio, lo puedo conectar al servidor de console. ¿Cómo? Pues aquí diciéndole en Connect to Server. Bueno, le digo que no quiero guardar este que tengo abierto. Y bueno, normalmente el servidor, si estoy abriendo en el mismo ordenador, pues es localhost, es el ordenador local, ¿de acuerdo? Pero yo también podría, por ejemplo, tener abierto el servidor de console en un servidor externo, ¿de acuerdo? Entonces aquí pondría la dirección de mi servidor, que puede ser un cluster, por ejemplo. Y aquí, en el usuario, yo tengo que poner, pues, el nombre del usuario y la contraseña que puse la primera vez que abrí el servidor de console. Me sirve para conectar al servidor, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hago es conectar al servidor. Bien, ya hemos conectado con el servidor. Tengo el mismo modelo, pero no es igual. A ver, bueno, aquí tengo el de antes. Me queda por hacer otra cosa. Ya, una vez que ya estamos conectados al servidor, ahora puedo decirle que importemos el modelo que está almacenado en el servidor. Vamos a hacerlo. No grabo esto de nuevo. Bueno, y ahora me aparece una lista de los modelos que hay en el servidor. En el servidor puedo tener más de un modelo almacenado. En este caso nada más que tengo uno. Entonces, me parece este seleccionado por defecto. Si tuviera la lista, podría seleccionar cuál es que quiero importar, evidentemente. Y le doy a OK y lo importamos. Bien, ya lo tenemos importado. Ya fijémonos cómo, fijar exactamente aquí en el resultado, pues tengo el cat point, ¿vale? Que es este punto. Bueno, son estos 3 puntos, que son los puntos que son estos 3 puntos rojos, donde evaluamos la temperatura. Este nodo de CatPoint 3D lo hemos creado a través de MATLAB. Voy a cerrar esto, lo hemos creado aquí en esta línea, que es Model Result Dataset Create CatPoint 3D. Este plot, bueno, aquí me parece nada más que la última ejecución que hemos hecho. Por eso me hace el tiempo va de 140 hasta 900. Son los últimos 2 minutos. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el último plot 3D de lo que me aparecía en la figura. Porque es la última ejecución que hemos realizado. Si nos vamos aquí Transfer, veremos cómo están abiertos el 1 y el 4, que son los que corresponden a la última iteración que hemos hecho en MATLAB. Bien. Bueno, pues yo espero que con este ejemplo hayamos podido ver cómo se utiliza Console dentro de MATLAB. Otra utilidad, hay muchas utilidades. Otra utilidad que podemos utilizar, por ejemplo, es la wrap function, que es mph navigate. A ver. A ver. Bueno, esto sí. Esto, mph search, sirve para buscar dentro del modelo que tenemos actualmente en el servidor. Tarda un poco en abrir. Aquí está. Aquí tengo todas las variables que tenemos almacenadas en nuestro modelo, que nos sirve
pues para llamar variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo necesito utilizar la energía interna total dentro de MATLAB, pues tengo aquí que es E sub I 0. Y aquí tengo la forma que es root.com1.ht.ei. Entonces, utilizando esta variable, esta expresión, pues tengo acceso dentro de MATLAB a la energía total interna. Entonces, aquí tengo un listado con todas las variables que están ahora mismo almacenadas en el servidor de console de este modelo. ¿De acuerdo? Y puedo buscar la variable que quiera. Si ponemos aquí, por ejemplo, energy, a ver, pues me aparece pues, todas las variables que contengan energy si estoy buscando. Bien. También tenemos MPH Navigator, que me permite navegar, es el Model Object Navigator. Me permite navegar dentro del modelo de algoritmo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los nodos. Por ejemplo, dentro de la geometría tenemos el nodo Geom1 y aquí, como vemos, tenemos el bloque 1, por ejemplo. Tenemos aquí las propiedades de este nodo bloque 1. Recordad cómo habíamos hecho en geometría. Tengo un bloque 1, un bloque 2, etc. Aquí tenemos, dentro de Physics, del nodo de física, tenemos el nodo HT, el que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos sus propiedades con su valor que tiene actualmente. ¿De acuerdo? Etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos ¿qué entidades, por ejemplo, qué entidades tenemos activas en este caso? Tenemos la 1 y la 4. La dimensión es 3. Y todas estas propiedades y su valor, yo la puedo cambiar dentro de MATLAB. Aquí, esto también tiene una utilidad, que es que aquí abajo, cuando pincho en este nodo, me aparece cuál es la sintaxis, como ven, para llamar a ese nodo dentro de MATLAB. En este caso era model.physics.ht feature solid 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Tenemos ya poco tiempo. Que vamos a ver ahora va a ser un ejemplo de utilización bueno, tenemos aquí, vamos a desconectar el servidor. Bien, si se han dado cuenta, hemos desconectado el servidor porque estábamos conectados al servidor de console. Si se dan cuenta, cuando hemos abierto este modelo, que es el que les he mencionado antes, la transparencia, que es nuestro termo aislante para llevar el café, se ha abierto una nueva ventana de MATLAB, que es como un servidor de MATLAB pequeñito. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha abierto este servidor de MATLAB pequeño? Pues porque dentro de este modelo hemos creado unas funciones MATLAB. ¿De acuerdo? Este modelo está resuelto dentro del escritorio de console. Es decir, no está resuelto en un programa de MATLAB. Pero lo que hace es utilizar funciones de MATLAB. Estas funciones se dividen aquí, dentro de por ejemplo, las definiciones globales, podemos crear una función MATLAB. Bien, y aquí lo que hacemos es llamar a las funciones. Aquí, en este caso, tenemos 5 funciones de MATLAB. Tenemos que decir el nombre de la función y su argumento. En este caso tenemos, por ejemplo, dos funciones que son kFoam y kSteel, que son las conductividades térmicas de la espuma que hay en el interior de aislante, la espuma aislante que hay en el interior de nuestro frasco, y la conductividad del acero, que son funciones de la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, estas dos funciones son funciones MATLAB. Voy a borrar esto. Voy a borrar el workspace.
y están aquí. Aquí tenemos KSTIL, que es una función MATLAB, y KJOAN, que es otra función MATLAB. ¿De acuerdo? Son funciones de T, de la temperatura. Entonces, estas funciones MATLAB necesitan la temperatura de entrada y la salida es, pues, la conductividad térmica en función de la temperatura. En este caso son funciones polinómicas de la temperatura. ¿De acuerdo? Son sencillas. En este caso, pues, no merecía la pena hacer estas funciones MATLAB. Se pueden poner estas funciones polinómicas dentro de Console de otra forma. Pero imagínense que aquí dentro, para estas funciones, yo puedo hacer operaciones muy complicadas con MATLAB. ¿De acuerdo? Que no son algebraicas, sino que a lo mejor tienen bucles y tienen if, en, etc. Y aquí tenemos lo mismo para KSTIL. Hay otra función que es HNAT, que me da el coeficiente de transferencia de calor con el entorno. Este coeficiente de transferencia de calor con el entorno es más complicado porque depende de la temperatura de la superficie, de la temperatura ambiente y de la longitud que tenga esa pared, en este caso la pared del frasco, que es L. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, calcula varias variables, calcula el número de Prandtl, el número de Nusselt, tal, y me da la salida final, que es este coeficiente de transferencia de calor. También tenemos la derivada. Aquí tenemos la derivada de la conductividad del acero y la derivada de la conductividad de la espuma aislante. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas son funciones creadas en MATLAB que las llamamos a través de Console. ¿De acuerdo? Bien, pues simplemente eso. Aquí definimos las funciones llamando el nombre de la función argumento. Podemos asignar, aunque aquí tenemos la derivada también definida, pero aquí asignamos a cada función cuál es su derivada. ¿De acuerdo? De la que tenemos anteriormente. HNAT, aquí tenemos argumentos y podemos decir los valores límites si queremos representar estas funciones de MATLAB. Por ejemplo, aquí podemos representar HNAT. ¿De acuerdo? Bueno, es entre dimensiones porque tiene varios argumentos. ¿Vale? Muy bien, y estos son los límites para temperatura y para L, en el eje Z. Muy bien. Bueno, pues yo ya puedo utilizar, por ejemplo, para el acero, pues aquí tenemos KSTIL, la conductividad térmica del acero, hemos puesto nosotros a mano la función KSTIL de T. Cuando necesita conductividad del acero va a llamar a esta función MATLAB. Y esta función MATLAB se va a ejecutar en el pequeño servidor MATLAB que está abierto, que tenemos abierto. Lo mismo para la espuma. Y, por ejemplo, aquí dentro de la transferencia de calor tenemos el coeficiente de transferencia de calor es la función HNAT, que es función de T, la temperatura actual, Tamp, y el color amarillo me dice pues, que las unidades pues no están puestas, pero porque son funciones de MATLAB. Pero bueno, eso se podría arreglar poniendo aquí a mano directamente las unidades. Eso no es problema. Bien, y eso se ejecuta y finalmente pues me da la temperatura de esto. Podemos ver cómo efectivamente en esta gráfica podemos ver cómo este es el coeficiente de transferencia de calor en función en la superficie del material. En función de esta distancia, en la línea azul. ¿De acuerdo? Y este coeficiente, aquí no hay discontinuidad porque cambia de material, porque aquí pasamos, aquí esta línea pasa de acero, pasa a este tapón de nylon, ¿vale? Entonces por eso hay una discontinuidad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues voy a volver a la presentación. Vamos a acabar ya rápidamente. Este es el ejemplo que hemos visto. Hemos visto también este ejemplo, cómo podemos utilizar funciones de MATLAB dentro del escritorio de Console. Hemos visto este ejemplo. Las funciones de MATLAB que metemos dentro de Console se evalúan en MATLAB
De forma que por eso se abre una sesión de MATLAB automáticamente cuando es necesario, que es lo que nos ha pasado cuando hemos abierto el ejemplo. Bien, aquí este es lo que hemos visto. Este es el nodo de MATLAB Function. Ya le he explicado cómo funciona. Y una cosa muy importante, yo puedo tener un modelo de console y puedo abrir cómo se ha creado ese modelo dentro de MATLAB. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Pues yo puedo guardar cualquier modelo de console como un fichero .m con la función file size save as model mfile. Entonces, ahí veríamos cuáles son los comandos que hemos utilizado, los comandos MATLAB que hemos utilizado para crear nuestro modelo. ¿De acuerdo? Y esa es una forma muy fácil de aprender. Pues yo puedo crear mi modelo con el escritorio de console, guardarlo como un archivo .m y después abrir ese archivo .m en MATLAB y ver los comandos, cómo se corresponden las creaciones que yo he realizado en console con los comandos de MATLAB. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo cargar, como ya hemos visto, un archivo MPH que ya exista con el comando mphload. ¿De acuerdo? Puedo trabajar con MATLAB abriendo un archivo .m que yo he generado con el console de esto, como acabamos de decir. ¿De acuerdo? Esto es muy útil, como ya he explicado, para aprender en la sintaxis del lenguaje de console con MATLAB. Y también puedo escribir un archivo .m desde el principio, desde el MATLAB. Entonces tengo que tener un buen conocimiento de la sintaxis del console API. Y esto es lo que me da la mayor flexibilidad. ¿De acuerdo? Bien, como le he comentado, yo puedo utilizar el escritorio de console como un generador de código normal. Pero para hacer esto es importante utilizar Compact History. ¿Por qué? Porque si yo lo guardo el archivo .m, sin hacer una compactación de historia, pues me aparece todas las pruebas que he hecho, si he creado esto, después lo he borrado, tal, si he cambiado aquí, después... Entonces Compact History me elimina pues todo ese historial y nada más que me deja el modelo final. ¿De acuerdo? Y pues nada más, espero que haya sido fructífero, que hayan visto cuál es la filosofía de trabajo entre MATLAB y console, cómo se hace. Y nada más, si tienen alguna pregunta, pues muchas gracias por su atención.